Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que se había consagrado en Jerusalén,
el Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que Dios, por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos. Descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos: me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta para allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivaron no tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sion alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podrías cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue el paladar, la lengua, Jerusalén, si yo te recordara.
si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos en el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. Nos vamos acercando cada vez más a celebrar el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Quiero, hermanos, que nos llevemos esto grabado en nuestro corazón, en nuestra alma, que Dios nos ama tanto que no quiere para nosotros la muerte. La voluntad de Dios es que el hombre se convierta y se salve. Como dice San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Por eso dice el mismo San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida. Para eso fuimos creados, hermanos, para la vida eterna. Y el signo, la manifestación de la voluntad de Dios es lo que dice San Juan, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Por eso nos preguntamos, ¿a qué vino Jesús? ¿Vino a? Muy bien, ¿a qué vino Jesús? Vino a salvarnos, porque esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, es la manifestación de su amor, que nosotros nos salvemos. Por eso hoy, hermanos, hay que levantar nuestra mirada en alto. ¿Qué quiere decir eso de levantar la mirada? Le decía Jesús a sus seguidores, levanten la cabeza, levanten la mirada. ¿Qué quiere decir esto de levantar la mirada? Pues algo muy sencillo, contemplar a Jesús. Cuando les decía Jesús, levanten la cabeza, era como si dijera, véanme a mí, obsérvenme a mí, porque solamente en Él podemos encontrar la salud de nuestra alma. Solamente en Jesús podemos encontrar el alivio de la herida de nuestros pecados. Por eso nos invita a contemplarlo hoy, dirigir nuestra mirada hacia Jesús, porque en Él encontramos la salud de las heridas que nosotros ha provocado el pecado. Yo creo que todos hemos experimentado esas heridas, ¿o no? Y son heridas mortales. Son heridas que nos llevan a la muerte. Por eso dice el mismo Jesús, le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ya ven que cuando el pueblo fue liberado de la opresión de los egipcios y se fue a peregrinar por el desierto, desobedecieron a Dios. Y entonces Dios les mandó una prueba. ¿Cuál fue esa prueba que les mandó Dios? ¿Qué les envió? Serpientes venenosas. Y la mordedura de la serpiente era una mordedura mortal.
Por eso decía que contemplamos nosotros a Jesús para que Él nos sane de las heridas de, ¿qué dijimos? Del pecado. Los israelitas habían desobedecido a Dios, habían cometido el pecado, y entonces Dios les envió la prueba, serpientes venenosas, ¿verdad? Y entonces el Señor le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en alto, para que todos aquellos que sean mordidos por las serpientes venenosas se acercaran y contemplaran la serpiente que Moisés había hecho, y todos los que contemplaban aquella serpiente después de haber sido mordidos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Quedaban curados? ¿Quedaban curados? Por eso dice el mismo Jesús, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ahora contemplamos a Jesús en la cruz, levantamos nuestra mirada hacia donde está Jesús, con ese deseo en nuestra alma de que vamos a ser curados, que vamos a ser perdonados, ¿verdad que sí? Por eso dice San Pablo a los Efesios, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. A ver, repitan ustedes. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice esto el apóstol? Para que nosotros confiemos en Jesús, que solamente Él nos puede perdonar, solamente Él puede sanar las heridas del pecado. Dice San Pablo, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida. Él nos dio la vida. ¿Quién nos dio la vida? Dios, por medio de su Hijo, que entregó su vida en la cruz. Ahí está la salud en nuestras almas. Ahora lo recibimos en la Santa Eucaristía. Fíjense, hermanos, qué dicha la de nosotros. Dice el apóstol, esto que hizo Dios, lo hizo por pura generosidad. O sea que Dios es tan amoroso y tan generoso que lo que hizo, pues en bien nuestro, lo movió el amor, movió su amor, dice San Pablo, por pura generosidad suya hemos sido salvados, hemos sido salvados. Y dice, termina el apóstol diciendo, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia. Hemos sido salvados por es decir, de una manera gratis. La salvación es absolutamente gratuita. Por eso el apóstol dice que el amor y la misericordia de Dios son muy grandes. Por pura gracia, por pura gratuidad. Dice San Pablo, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos. Fíjense, esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué es un don? Porque es un regalo. Porque Dios conoce nuestra pequeñez de criaturas, que nunca podremos nosotros alcanzar la salvación por nuestros méritos, por nuestras fuerzas. Eso nunca se va a lograr. Y Dios lo sabe, por eso todo nos lo da de una manera gratis. Es pura gratuidad, es una gracia. Ustedes han sido salvados por pura gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Dice el apóstol,
tampoco se debe a las obras que ustedes han hecho. No se debe a las obras, porque si revisamos nuestra vida, ¿cómo serán nuestras obras? Por más obras que nosotros hagamos, sin la ayuda de Jesucristo, nunca hubiéramos podido hacer nuestra la salvación. Por más que nosotros hubiéramos luchado. Dice, tampoco se debe a las obras para que nadie presuma. Para que nadie presuma. Para que no andemos por ahí de presumidos, Es gracia de Dios. Dice el apóstol, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Ya la salvación es nuestra, ahora vamos a hacer el bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y hay de aquel que esté haciendo el mal. Hemos sido creados para hacer el bien, no para hacer el mal. Escuchen lo que dice Jesús. Dice Jesús, el que cree en Él no será condenado. Creer en Jesucristo es hacer el bien. ¿No se les olvida? Creer a Jesucristo es hacer el bien. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios, por no haber hecho el bien. ¿Podemos hacer el bien? Bueno, luego dice, escuchen, dice, y la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Los hombres prefirieron las tinieblas. Y es verdad, ¿verdad? A veces nosotros nos hemos dejado conducir por las tinieblas y hacemos a un lado la luz. Dice Jesús, escuchen lo que dice Jesús, todo aquel que hace el mal aborrece la luz. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que no se descubran sus obras. Pues sí, si mis obras son malas, pues yo me voy a meter más a la oscuridad, en un hoyo, en un boquete oscuro, para que no se vean mis malas obras. ¿Por qué creen que a veces nos escondemos? Cuando andamos obrando mal, nos escondemos, que nadie nos vea, pero Jesús nos está mirando, Dios me está viendo, y Él es el que nos va a hacer el juicio, para que no nos escondamos, dice, para que sus obras no se descubran. Y termina diciendo Jesús, en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. ¿A qué nos acercamos nosotros? ¿A la luz o a la oscuridad, o a las tinieblas? Es bien fácil decirlo, pero pues solo Dios conoce nuestro interior, ¿verdad? Con las palabras es bien fácil. En cambio, el que obra el bien, dice, a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según el querer de Dios, según Dios. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar cuál es el querer de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a ayudar a descubrir el bien de Dios. Entonces, hermanos, con esto entendemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esa es la voluntad de Dios. Es lo central de la liturgia de la palabra de este domingo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
Dios no quiere mi muerte, sino que yo me convierta y viva. Dios no quiere tu muerte, sino que tú te conviertas, sí. Que esa sea nuestra oración esta semana. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios no quiere mi muerte, sino que yo me convierta y viva. El amor y la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Que nos llevemos esto, hermanos, grabado en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica en estos días, ya muy próximos a celebrar la Pascua, que es nuestra Pascua. Pedimos la intercesión de la Virgen y de San José, para que así como ellos, ¿verdad?, hicieron el bien, también nosotros lo hagamos. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Hijo del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente, cantando: Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios aumente la fe y fortalezca la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda su ayuda a los enfermos, a los pobres, a los que se sienten tentados y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios bueno y fiel, que nunca dejas de llamar a los que se extravían para que se conviertan y vuelvan a ti, y en tu Hijo elevado sobre la cruz, nos curas de las heridas del maligno. Escucha nuestras oraciones y concédenos tu gracia para que, renovados en el Espíritu, podamos corresponder a los dones de tu amor por Jesucristo nuestro Señor.
para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, Señor, te presentamos, y Él será para nosotros vida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecértelo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hijo Javier Gutiérrez Guevara, presbítero, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos, Teresa Hernández, Esteban Zárraga, Raúl Castillo Lozada, Gudelia Sánchez, Eduardo Cruz Sánchez, Antonio Cruz Sánchez, Eugenia Castro Ruiz, José Alcántara García, Angélica Alcántara Maya, María Alejandra Cárdenas, Miguel Ángel Núñez, Sixto Nava, Marta Esther Nava, Humberto Cano, Esther Suárez Daniel, Rosa María Daniel, Ernestina Juárez, Rosa Guapo Martínez, Florida Bautista Rangel, Alonso Donato de la Fuente, Miguel Ángel Rivera Ortega, David Saavedra, Juana Mendoza, Hilario Loyola, María Ascensión Vázquez, Isidro Noyola, Amalia Martínez, Jesús Saavedra, José Montes, Librado Mendoza, Juan Carlos Martínez, Moisés Jiménez Espinosa, Bárbara Rojas, José Galdino Moreno, Juan Mauro García, Florida Bautista Rangel, Emilio Sánchez, las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, de Antonio Guevara, Giovanni Sánchez Castro, Eva Olivares Barajas, José Guadalupe Ramírez, Omar Pérez Sánchez, Asunción Sánchez, por Gabriela Corona, por las necesidades de Eduardo Jiménez Cuevas, familia Corona Barbosa, Andrea Sánchez Cárdenas, Gwendolyn Alessandra Sánchez, Rocío González Jiménez, Jazmín González Jiménez, Fanny Noemí González Jiménez, Karen González Jiménez, María del Rocío Jiménez Olivares, Gregorio Sánchez Espinosa. En acción de gracias por Jocelyn Ortega Rivera, que cumple años, Mario Iván Nava y Susana Ruiz, Ángel Samir Bailón Ramírez, que cumplen años, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, cooperando el Espíritu Santo, este por la recepción del cuerpo y la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Estamos ya, en estos días se nos invita a vivir la caridad. No sé si los de Cáritas les vayan a entregar un sobre, pero para que vayan preparando su caridad. De antemano les agradezco a todos ustedes su caridad, ¿verdad? Lo de sí, como cada año se pide lo de la caridad, se les va a dar un sobre. Pensé que hoy se los iban a dar para que lo trajeran de hoy en 8, pero bueno, hasta de hoy en 8 se los van a dar, ¿verdad, hermanas? Hasta de hoy en 8. De hoy en 8. Bueno, de todos modos, para que de hoy en 8. Bien, de hoy en 8 se los entregan, pero ya ustedes vienen preparados. Y de antemano les agradezco su caridad que viven allí con los demás. Es muy importante. Jesucristo nos ayuda a nos enseña a vivir la caridad. Muchas gracias por apoyar. Dios les bendiga, les pague el 100 por 1
de lo que ustedes apoyan a la iglesia. Muchas gracias, pues nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Muchas gracias por su ayuda. A ver. Buenas noches, hermanos. Yo me llamo Omar de Jesús, soy seminarista de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Estoy muy feliz de estar aquí en esta que es mi parroquia. Yo de hecho soy de la comunidad de la Capilla de San Miguel Arcángel. Ahí soy originario. Y pues estoy aquí porque traigo libros con los cuales nosotros vendemos y apoyamos nuestra misión y sobre todo para sostener nuestro seminario. Solamente les quiero compartir de qué se trata este libro. Se llama Para entender frases difíciles de la Biblia. Yo soy misionero apóstol de la palabra y mi preocupación más importante es que se acerquen a la palabra de Dios, que nos acerquemos todos. En este libro nos viene explicado varias frases de la Biblia que a veces son un poco difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, aquella frase que Jesús dijo sobre quien no odia a su padre y a su madre para seguirme no es digno de mí. ¿Qué querrá significar esa frase? Y otras frases más que aparecen en la Biblia que aparentemente son difíciles y duras. Pues en este folleto nos explica de una manera muy sencilla para que nos animemos más a la lectura de la Biblia. Es algo sencillo y algo muy fundamental para nuestra fe. Lo estoy dando en una cooperación de 25 pesos. 25 pesos para quien guste apoyar a mi formación en el seminario. En la parte de afuera tenemos una mesa con más libros que me encantaría que ustedes pudieran revisar. Y que Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos